En calle Pedro Montt, a 2 cuadras del moderno Centro de Justicia, nos encontramos nuevamente en el 34 Juzgado del Crimen de Santiago, que avanza día a día hacia el fin del sistema penal antiguo. Desde aquí les damos la bienvenida a Noticiero Judicial y los invito para que revisemos titulares. Prácticas antisindicales. ¿Cómo se resguardan los derechos laborales de las personas? ¿De qué manera se resguarda la propiedad intelectual? Las prácticas antisindicales son todas aquellas que atentan contra la libertad de los sindicatos. ¿Es mejor judicializar este tipo de causas? ¿Qué sucede con aquellas empresas que son acusadas de este tipo de prácticas y sus sanciones? Solo durante el año 2014 hubo más de 1.500 denuncias por prácticas antisindicales que llegaron a la Dirección del Trabajo. Todas pasaron por un proceso de mediación entre empleador y afectado. Sin embargo, en 98 casos no se logró acuerdo y llegaron a tribunales. Se trata de buscar el acuerdo entre las partes, ¿no? Y si esa mediación no se produce, nosotros denunciamos ante el tribunal. Entonces el tribunal nosotros denunciamos y además nos hacemos parte. La Dirección del Trabajo es la principal institución que recibe los casos de prácticas antisindicales en Chile. La creación de la tutela laboral el año 2006 se ha convertido en la principal herramienta para perseguir la vulneración de derechos de los trabajadores, castigando al empleador con 2 años sin posibilidad de firmar contratos con el Estado. Establece un tratamiento más favorable para el trabajador desde el punto de vista probatorio, ¿no? El trabajador solamente tiene que, o el denunciante solamente tiene que acreditar lo que se llama prueba indiciaria, o sea, que hubo indicios de que se produjo la vulneración para que el empleador tenga que justificar su conducta. Me parece que ha sido un disuasivo, una especie de prevención general, preocupa mucho a las empresas, en el sentido de que consolidada una sanción por práctica antisindical, quedan limitadas por un tiempo a contratar y a ser proveedores del Estado. Los casos que llegan a tribunales son principalmente debido a despidos ocurridos en sindicatos en formación, privilegios del empleador a un sindicato sobre otro y hostilidad hacia los dirigentes. Pese al avance que significó la tutela laboral, aún queda por perfeccionar la ley. Yo creo que la legislación es deficitaria en las sanciones. Por ejemplo, en Chile no existen sanciones que sean multas fuertes a favor de las organizaciones sindicales. Están todas, por ejemplo, vinculadas y permiten una negociación que es bastante espuria con el dirigente ilegalmente separado, por ejemplo. O sea, se le puede indemnizar y muchas veces el acto vulneratorio queda firme. Como sanción aparte, la Dirección del Trabajo también publica en su página web la lista con las empresas que tienen mayor cantidad de prácticas antisindicales en el país, lo que se convierte en una reprimenda social. El derecho de autor es uno de los ámbitos más debatidos con la nueva era digital. La nueva ley de propiedad intelectual deja vacíos para el acceso a un mundo globalizado, como los derechos de propiedad en Internet. Mandar un MP3 por correo electrónico, descargar una película o bajar un software pueden ser actos ilícitos por la ley. La masificación de Internet ha supuesto un cambio en la forma en la que se crea, distribuye y comparte el contenido, desafiando a la propiedad intelectual. Existe toda una paranoia respecto a la masificación de la Internet como un universo para la piratería y un universo, digamos, para la reproducción de copias ilícitas de contenido. Cuando la verdad de los casos es que la Internet es muchísimo más profunda y muchísimo más compleja que eso. A nivel comercial, hoy día el tema de la propiedad intelectual es absolutamente estratégico. El cambio de paradigma de analógico a digital ha cambiado el modelo tradicional de la regulación de los derechos de autor. Sin duda ha cambiado muchos paradigmas, pero yo creo que los principios generales del derecho, y en eso creo que, te insisto, que no hay que sobreregular este tema, son perfectamente aplicables al mundo digital. No ha supuesto necesariamente un cambio en esa dirección del modelo de derechos de autor, sino por el contrario. Se ha intentado, digamos, mantener el status quo normativo en materia de propiedad intelectual sin adaptarse necesariamente a estas nuevas prácticas y a estos nuevos usos que supone el entorno en línea. El 2010 se realizó una reforma a la Ley de Propiedad Intelectual que regía desde 1970. La modificación legal permite que las bibliotecas puedan reproducir contenidos de obras intelectuales sin ser actos ilegales y también actualizó el régimen de sanciones. Un cambio importante fue el sistema de limitación de responsabilidad de las ISP o proveedores de Internet que tienen inmunidad, es decir, si alguien desea bajar un contenido de Internet no podrá hacerlo por esta vía.
Estamos hablando, digamos, de una garantía que se le da a las compañías que proveen servicios de Internet para efectos de no ser responsables civilmente de las infracciones que puedan cometer los usuarios. Frente a actos infractores en Internet existe un sistema de bajada de contenidos o notificaciones. Esta obligación es cumplida por Chile por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Es el juez de la República que en definitiva tiene la última palabra para efecto de, digamos, ponderar los derechos que se encuentran en juego. En materia de regulación, en la actualidad el capítulo de propiedad intelectual del TTP es cuestionado. El acuerdo comercial que dictará las reglas para todos los países del Asia-Pacífico incluso cambiaría la reforma legal del 2010. El TPP lo que hace en materia de propiedad intelectual es que establece las bases de una política pública normativa en materia de propiedad intelectual desde la óptica del comercio, ¿no? Desde un punto de vista secreto y desde un punto de vista así de ningún tipo de participación por parte del público. La propiedad intelectual y el derecho de autor es un tema controversial en la masificación de Internet, donde está en jaque la protección de los derechos y los derechos ciudadanos. Mujeres y trabajo fue el tema del 7º capítulo del programa Hablemos de Justicia, que reunió a 3 expertas del ámbito legal, social y estatal. Las panelistas analizaron la situación laboral de la mujer chilena en temas como permiso pre- y postnatal, la diferencia de sueldos y la discriminación, entre otras materias. Yo creo que las políticas para producir distribución de trabajo reproductivo y productivo tienen que ser dirigidas a hombres y mujeres. Claro, Laura, porque si se dirige solo a mujeres, de alguna manera las desprotege, o sea, las consolida, las congela en ese rol. Podemos no ser iguales, tenemos distintos sexos, pero culturalmente somos iguales, tenemos los mismos derechos. Y bajo este contexto claramente se requiere un cambio de estructura y para eso nosotros trabajamos. El Servicio Nacional de la Mujer se ha dedicado a generar programas, proyectos, sustentar y valorar, digamos, la misión que tiene la mujer, pero por sobre todo validar los derechos que ella tiene. Para nosotros es una fuerte discriminación. O sea, nosotros tenemos que elegir hoy en día entre empobrecernos patrimonialmente alrededor del 60 o 70%, ¿ya? O la maternidad. Claro. Si bien es un derecho para el niño y para la madre también tener un postnatal extendido, no es menos cierto que sentimos todavía que hay una especie de castigo precisamente para aquellas mujeres que ganan, por ejemplo, más de el tope establecido por ley, que son 66 UF. Pero habemos mujeres profesionales que representamos no más que el 9%, ¿ya? En los trabajos de altas direcciones o de poder. Y la verdad es que necesitamos la misma protección. Hay una deuda, es verdad. Y la verdad es que estamos defendiéndonos solas. Entonces, yo creo que necesitamos también que se nos considere en esa perspectiva, en esa política pública. No queremos reconocimiento, pero queremos sí protección. ¿Ya? La exigencia que se impone a una mujer para mostrar que puede hacerlo, para que pueda avanzar, es enorme. Y la mujer misma cae en eso, a veces trabaja mucho más que el resto y lo necesario para mostrar que lo puede hacer. Y esta es una información proveniente del Poder Judicial. Ponga mucha atención, de seguro será de su interés. Luego de 4 años de ejecución del programa de fortalecimiento de la capacidad institucional del Poder Judicial, se realizó la última reunión del Comité de Coordinación. El programa de fortalecimiento institucional tuvo un costo de $6,4 millones. El 80% de estos recursos fue financiado por un préstamo de inversión del Banco Interamericano del Desarrollo y el 20% restante fue otorgado por el Ministerio de Hacienda. La iniciativa ha permitido realizar estudios, consultorías, proyectos e iniciativas que buscan el desarrollo de políticas judiciales de mediano y largo plazo. Las áreas de trabajo fueron el gobierno judicial, recursos humanos y gestión, con el objetivo de mejorar el servicio judicial. El director técnico de este programa es el ministro de la Corte de Apelaciones, Jorge Dam. Hemos realizado este proyecto con la satisfacción de haber cumplido con nuestros objetivos, que eran elaborar un conjunto de actividades que tendieran a que el Poder Judicial tuviera una mejor capacidad para enfrentar los desafíos del futuro.
Algunos de los programas financiados fueron la implementación de software en el sistema de bibliotecas, concursos de innovación, seminarios, talleres jurisdiccionales de gobierno judicial, hasta talleres de simplificación de escritos judiciales, una gama de iniciativas que tienen como finalidad fortalecer la labor del Poder Judicial. Fueron 72 sesiones donde el Comité de Coordinación, conformado por representantes de todos los estamentos, propuso orientaciones para el programa, las que tenían su aprobación en la Corte Suprema. Trabajar juntos no es una palabra vacía, sino que de hecho es el que todos los funcionarios, desde el más humilde puesto hasta el más alto cargo, tienen ideas que aportar y tienen un trabajo efectivo que entregar. O sea, fueron 3 años intensos en los que hoy día estamos viendo los frutos que son útiles para el Poder Judicial, para lo que es el fortalecimiento de la atención de usuarios y otras áreas que son relevantes para el servicio que presta el Poder Judicial. Con la participación en el BID se inicia la participación de las distintas asociaciones en no solamente este proyecto, sino que en un sinfín de otras actividades y gestiones y acciones que ha desarrollado el Poder Judicial y especialmente la Corte Suprema. Es finalmente generar en el Poder Judicial una dinámica, un mecanismo por el cual estemos disponibles para ser consultados, para discutir y también para proponer. Efectivamente, tuvimos la oportunidad, digamos, de poder realizar en definitiva todos estos proyectos y todo lo que habíamos comprometido, digamos, con el BID. Luego de este último comité, el desafío es dar continuidad e implementación de los proyectos realizados bajo la ejecución del programa de fortalecimiento, decisión que deberá tomar el Poder Judicial. Transformar todas estas recomendaciones de la consultoría en proyectos concretos que puedan ser incorporados en el corto, en el mediano y en el largo plazo dentro de las gestiones y acciones que tiene que desarrollar el Poder Judicial. En la etapa cúlmine, el programa ha impulsado y financiado más de 60 consultorías e iniciativas con el objetivo de generar recomendaciones y propuestas que aporten a la capacidad institucional del Poder Judicial. Y para finalizar esta semana, los invitamos a revisar más informaciones provenientes del Poder Judicial en el siguiente bloque de contingencia. La presidenta del Tribunal de Familia de Punta Arenas, Catherine González, asistió a entrevista del sábado, emitida por Televisión Nacional de Chile a través de la red austral en Magallanes. La conversación estuvo enfocada en el funcionamiento del tribunal, destacando la disminución de un 14% en el ingreso de causas por violencia intrafamiliar y sus principales motivaciones. La entrevista tuvo especial relevancia frente a la realidad regional sobre el abuso sexual infantil y el protocolo que las personas deben seguir para denunciar estos casos. Más de 90 personas asistieron a la última jornada del seminario Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y Control de Convencionalidad que se realizó en la Corte de Apelaciones de Concepción. Entre los asistentes se contaban ministros, jueces, funcionarios del Poder Judicial, abogados y estudiantes. El presidente del Tribunal de Alzada, ministro Carlos Saldaña, junto al juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, Cristian Gutiérrez, fueron los expositores del encuentro. La jurisdicción Maule participó de la Plaza de Justicia, organizada por la Seremi de Justicia en la comuna de Rauco. Durante la instancia, los habitantes de Rauco se informaron de las distintas labores del Poder Judicial a través de cartillas informativas y videos educativos. Además, recibieron respuestas a sus consultas, las que fueron resueltas por parte de los magistrados que estuvieron presentes en la actividad. A las causas pendientes se suman las órdenes de detención que se estiman en más de 40.000, con un flujo de 120 detenidos mensuales que pasan por los calabozos de este lugar. Muchos de ellos delitos de alta complejidad. Y desde aquí nos despedimos agradeciéndoles como siempre que nos acompañen en Noticiero Judicial e invitándoles para que nos sigan en todas las plataformas web del Poder Judicial.